Hombres y mujeres del mundo. Retornando al tema de la semana pasada, quiero hacerte saber que siento preocupación por la forma, el estilo y la conducta de los que aspiran a una candidatura, se expresan y se tratan entre sí. Observo ya un discurso hiriente, un discurso descalificando el otro, un discurso hiriendo, traspasando fronteras del respeto y de la convivencia civilizada en el mundo de la política. Vuelvo a repetirte, la política es una ciencia, y es ciencia porque hay que estudiar la sociedad, el mundo circundante, como el mundo, en todo su universo, en todo su contexto. Es ciencia porque tengo que estudiar los pueblos, al ser humano, la naturaleza, desde los árboles hasta los ríos, desde los ríos hasta cada plantación, por más pequeña que sea. Es ciencia porque tengo que saber cómo vive el ser humano, cómo se comporta, de qué vive, cómo va el desarrollo de un pueblo o del mismo mundo. Es ciencia porque tengo que provocar una dialéctica, un cambio, una transformación permanente y constante en el andar. Tengo que saber qué ocurre y por qué ha ocurrido la guerra entre Rusia y Ucrania, los efectos y las consecuencias. Tengo que detenerme a pensar, analizar y estudiar el comportamiento de China desde hace varias décadas y por qué se va colocando en el epicentro mismo de la influencia en la economía, en el comercio, en la tecnología, en los mercados mundiales. ¿Por qué se observa una descomposición en la sociedad norteamericana y todo lo que tiene que ver con la Europa occidental, Francia, Alemania, Inglaterra? ¿Por qué tanto cambio de primer ministro en Inglaterra en un año? ¿Por qué las grandes protestas en Francia? Porque mataron un joven hace 7 años, de 17 años, la policía. No, hay otras cosas más, y esas son las que tienen que estudiarse. Aquellas que no suelen verse, pero que tienen más importancia que las que se ven, porque subyacen en el epicentro, en el corazón mismo de la sociedad y del pueblo. Es ciencia porque tengo que saber y determinar cómo va la formación, la educación de los que habitan una nación, un pueblo. ¿Qué significa la tecnología? Conocerla. ¿En qué ayuda educar, formar a un joven bachiller técnico? Conocer el comportamiento de los politécnicos. Si tenemos o no tenemos, contamos o no contamos con el material humano suficiente para poder dirigir y guiar a nuestros hijos. ¿Qué ocurre? Como bien te dije el sábado pasado, si nosotros no nos autoformamos y no comprendemos eso de la política, y comprendemos que es un arte, porque tengo que saber cómo lo expresa, cómo se expresa en las ideas, en la forma de pensar y de determinar. Es un arte porque la política tiene que tener respuesta anticipada muchas veces. Observo un puente, se puede caer, pero no le doy importancia. Se cae el puente, vienen las huelgas de los habitantes, de la comunidad, de quienes transitan.
simple y llanamente porque no comprendí que la política es un arte y que me lleva a mí a anticiparme a los hechos y a los acontecimientos. ¿Por qué viene el tema? Por lo que te dije al principio. Esa forma de tratarse llena de insidia, llena de odio, llena de chisme. Es que tengo que llegar yo. Pero ¿quién eres tú? ¿Te has dado a conocer? Habla con tu pueblo. Comparte tus ideas con el pueblo. Le da a conocer al pueblo cómo tú piensas y quién eres y por qué deseas aspirar. Le propone al pueblo planes de desarrollo integral. Se lo explica. Aspira a ser senador, diputado o presidente o alcalde. Se lo dice al pueblo a través de un diálogo, de un conversatorio, de un tú a tú. Visita tú a ese pueblo, va a su hogar, te sienta a tomarte un café con la familia de ese hogar. Le transmite tus conocimientos y pensamientos. Lo hace, le escribe, conoce quienes viven calle por calle, conoce su apellido, conoce su rostro, ha ido en algún momento a hablar, a conversar. Eso es la política. No es descalificar. El día pasado iba por el camino porque no oigo mucho eso de programas de televisión y de radio. No. Nada que me altere, nada que me preocupe, yo escucho. Para eso está la buena música, la música suave, ya para mi edad. Y observé uno que fue alcalde de la capital, acabando, destruyendo a otro que aspira a ser alcalde ahora. ¿Qué voy a decir su nombre? Domingo Contreras. Cuando venía para acá a grabar, me encuentro que lo están entrevistando a Domingo Contreras y le están preguntando sobre lo que dijo aquel señor que fue alcalde. Y dio gusto escuchar cómo él se le presenta al pueblo, de qué familia viene, cómo fue su familia, dónde nació, dónde estudió. Da a conocer que estudió en la universidad y cómo lo puso en práctica. Y da a conocer el conocimiento de su padre, de su hermano, en el mundo de la diversidad del ecosistema. No maltrató, no injurió, no descalificó, sino que educó a través de sus palabras. Fue educando, fue concientizando. Fíjate, si tú aspiras, yo te voy a traer a colación un ejemplo, y perdona que te hable siempre de esa misma persona, pero para mí es el ejemplo a seguir en la vida política. Cuando Juan Bosch llegó al país después de un largo exilio por más de 25 años, cuando la dictadura de Trujillo, Juan Bosch no era conocido en su país, más que por un pequeño grupo que integraba a la élite intelectual que ya había leído algunos de sus libros, en particular cuentos, porque hasta eso era perseguido en la era de Trujillo, aquel que leía o podía leer los libros de Juan Bosch. Este hombre llega y lo primero que hace es, día tras día, hablar con su pueblo a través de una emisora. Todos los días a la 1:30, aquel hombre hablaba de temas diferentes, de la salud, de la medicina, de la educación, del desarrollo agrícola, de cómo formar. Y daba gusto cómo el país se paralizaba. Tal vez no lo conocía ni físicamente, no había visto una foto de ese hombre, pero conocía su voz. Le llegaba al oído esa voz. Se fue convirtiendo en parte connatural del diario vivir de un pueblo.
no tenía dinero. Estaba el candidato de Unión Cívica Nacional, apoyado por la oligarquía, por los terratenientes de aquel tiempo. No obstante todo ese dinero, no obstante todo el poder de Unión Cívica Nacional para la época, se impuso en las elecciones aquel que hablaba con el pueblo, aquel candidato que iba a visitar los hogares, a las familias, aquel candidato que le hablaba, que educaba, que construía, que esculpía. Nunca lanzaba odio, nunca atacaba en lo personal. De aquel candidato que levantaba el honor y la dignidad del campesino y del obrero. El que a través de la palabra peleaba por los derechos de los trabajadores. ¿Tú lo haces? Tú traes a colación a tus cuerdas vocales, a tu mente, la palabra pobre. ¿Cuándo se refiere usted al pobre, señor candidato o señora candidata? Siento que le da miedo hablar de los pobres a los candidatos o precandidatos. Cual que sea el partido, incluyendo los candidatos a la presidencia, quedan en la parte aérea. ¿Por qué? Porque tampoco nunca han defendido a los trabajadores, ni a los campesinos, ni a los pobres. Se le hace pesado. ¿Por qué? Porque la más de las veces son presidentes o han llegado a la presidencia a través del poder económico de determinados grupos y sectores. Llegan comprometidos y venden las empresas del pueblo. Se olvidan de los derechos colectivos, lo privatizan, la salud, la educación, el agua. No, porque nunca le hablaron al pueblo. Solo se paseaban en caravanas. Solo exhibían fuerza, pero no al epicentro. Y eso me mortifica. Si tú eres candidato o precandidato, alcalde o alcaldesa, dile a tu pueblo qué tú piensas hacer por ese municipio. Háblale del agua, háblale de las cloacas, háblale de los proyectos programados para el desarrollo de vivienda. ¿Qué debe construirse aquí? ¿Qué no se debe de construir? ¿A qué altura se debe de construir? ¿Qué estilo tiene que buscarse que tú hayas ya planificado para dejarlo para la historia? ¿Dónde van a haber parques naturales? ¿Dónde van a haber parques para niños? ¿Dónde van a haber parques para ancianos? Y parques para niños y ancianos y niños, porque hay ahí un magnetismo. ¿Cómo le proporciono diversión al anciano? ¿Y cómo le proporciono estabilidad, seguridad a los padres para llevar a sus niños desde pequeños, desde la infancia? No, tú no lo haces. Como me alteré un poco, permíteme hacer una pausa y retorno en segundos.